Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Algunos nombres los reconozco, otros son nuevos para mí, así que bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a apagar mi cámara para facilitar el espacio que voy a estar utilizando. Voy a compartir pantalla y les voy a pedir que me digan si ven la presentación. Esta. Si ven la presentación. Sí lo vemos. No está full de manera de full Eh, screen, pero se puede ver o se veía. Déjenme ver porque la están viendo. La podemos ver, pero se ve que está en PowerPoint, no una presentación total. Ok, y ahora. Ahora sí. Bien, pues para la mejor organización de este webinar, si hay alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer mientras se está dando la presentación, pero la compañera del SEA tendría que notificármelo, ¿ok? Porque yo voy a estar concentrado en la presentación nada más. Claro, yo se lo informo, no se preocupe. Bien, pues yo le di como título a este webinar Desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante, ejemplos y contraejemplos, porque decidí traer de entrada unos contraejemplos, ¿verdad? Bueno, no lo que no deberíamos hacer, pero los errores que muchas veces cometemos al desarrollar rúbricas. Los objetivos del taller son variados: explicar los conceptos de medición y evaluación, ya que estamos en el proceso de evaluar al estudiante y lógicamente emitir un juicio valorativo numérico. Así que construimos este instrumento para, de alguna manera, adjudicar una puntuación al estudiante, y dentro de los modelos que cada uno de nosotros ha desarrollado en la sala de clase, adjudicar una nota. Diferencial entre rúbricas analíticas y holísticas, los conceptos de validez y confiabilidad, cómo se formulan criterios de desempeño e indicadores para diversos niveles de ejecución en una rúbrica, y cómo desarrollamos criterios e indicadores para, le traje como ejemplo rúbricas de escritura y pensamiento crítico. Así que vamos a estar viendo algunos de ellos, y entonces al final les voy a estar presentando algunos espacios cibernéticos que pueden ustedes utilizar para desarrollar rúbricas si ustedes no tienen la experiencia. El marco de referencia para esta presentación está apoyado en la revisión de literatura del área de desarrollo de rúbricas y en teoría psicométrica sobre la construcción de instrumentos. Esencialmente nosotros estamos, cuando somos docentes, tenemos que atender la evaluación del aprendizaje estudiantil. El aprendizaje estudiantil, una de las definiciones es ese conocimiento que se interioriza basado en unas experiencias que el ser humano trae, y conocimientos, ¿verdad?, que vamos adquiriendo en nuestro ámbito educativo. Y se dice que se aprende cuando se es capaz de aplicar lo que uno conoce en un contexto determinado. Así que nosotros estamos, en cierta medida, tratando de cuantificar un constructo bastante amplio y complejo de conducta del ser humano. Así que nosotros estamos tratando, en cierta medida, de adjudicarle una puntuación a ese concepto amplio que llamamos aprendizaje. Y en este proceso de evaluar, constantemente estamos recopilando información y reflexionando sobre la misma. En esa recolección de los aprendizajes, interactuamos con los estudiantes, aplicamos instrumentos, ¿verdad?, provocamos unas actividades, desarrollamos unas tareas, y entonces desarrollamos una manera de cómo obtener esa información cuantitativa. Así que constantemente estamos en una reflexión profunda sobre si se están dando esos aprendizajes que nosotros indicamos, ¿verdad?, que vamos a lograr. Así que estamos en la interpretación y valoración de esos aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios que hemos establecido.
De tal manera que en cierta medida nosotros vamos a cuantificar esa información que vamos recopilando, ¿verdad? A través de las distintas actividades que generamos. Esto nos lleva a tomas de decisiones, que sería, por ejemplo, a la luz de esa reflexión, si no se están dando los aprendizajes que nosotros interesamos que se den o pretendemos que se den, pues qué podemos hacer para estimular esos aprendizajes, reforzarlos, mejorarlos. Por ejemplo, así llevar los estudiantes a centros, digamos, de redacción, ¿verdad? Que existen en el recinto, u otros talleres que los estudiantes pudieran tomar, o incluso reenseñanza. Así que en este proceso estamos involucrados continuamente los docentes. Hay una tipos de evaluación. Está la evaluación diagnóstica, que incluye observar al estudiante, entrevistarlo, determinar sus estilos de aprendizaje, causas que podrían estar interfiriendo en el aprendizaje. Así que la evaluación diagnóstica va dirigida a determinar causas de problemas de aprendizaje. Quiere decir que el docente realmente no se involucra mucho en este tipo de evaluación, porque este tipo de evaluación requiere un personal especializado, como por ejemplo psicólogos, audiólogos, oftalmólogos, si el estudiante tiene un problema visual, audiólogos si tiene un problema auditivo, que determinen cuál es la razón por la cual el estudiante tiene dificultad en el aprendizaje. Terapistas del habla, patólogos del habla, cualquiera que sea la naturaleza y el problema de aprendizaje que el estudiante presente. Así que realmente el docente no se involucra en este tipo de evaluación. Está la evaluación para la ubicación, que esta sí, el docente la puede realizar, y en la institución hay algunas facultades que la utilizan, que aquí se determinan las áreas de conocimiento, cuál es el nivel de conocimiento del estudiante antes de entrar a un curso. De tal manera que si existe área de necesidad, pues se ubica al estudiante en un programa remedial, o si existen áreas de fortaleza, se puede ubicar al estudiante en un programa acelerado. Y me detengo a pensar aquí, por ejemplo, en humanidades, que utilizan, dan un examen en el departamento de inglés para ubicar a los estudiantes en los distintos niveles de los cursos de inglés iniciales. Y también creo que en estudios generales ubican a los estudiantes en programas de inglés de honor, inglés intermedio, y en algunas de las lenguas, ¿verdad? Español, utilizando información de resultados de College Board. Así que eso sería esa evaluación para la ubicación, que en algunas instituciones utilizan, ¿verdad?, instrumentos para atender esas necesidades. La evaluación formativa sería el tercer proceso, y esta sí la desarrollan los docentes. Aquí va dirigida a determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos que habíamos indicado previamente que queríamos lograr, a la luz, ¿verdad?, de los prontuarios y de los documentos que nosotros utilizamos para enseñar, de tal manera que si no se están logrando, se le pueda ofrecer refuerzo a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que esta evaluación formativa está ligada a la instrucción diaria en la sala de clase, a todas esas actividades que usted genera y a todos esos instrumentos que usted utiliza para determinar si los estudiantes están logrando los aprendizajes. Todo lo que hacemos en el día a día en esa sala de clase, que lógicamente con este ambiente virtual ha cambiado un poco, ¿verdad?, los procesos, y ha cambiado las actividades que a veces generamos para que estén un poco más asociadas a la virtualidad. Pero aún así, uno va poco a poco viendo el progreso del estudiante y tomando decisiones en la marcha para atender esas áreas de necesidad de presentarse las mismas. Y entonces, este proceso es el que más nosotros nos involucramos, que es el proceso donde nosotros nos hacemos la pregunta hacia dónde vamos, ¿verdad? Compartimos esas metas de aprendizaje con los estudiantes al inicio, clarificamos los criterios,
cuando estamos tratando de contestar dónde estamos, pues ahí estamos en el proceso de enseñar, recogemos evidencias de manera diversa, la interpretamos. Si hay unas brechas en el aprendizaje, ¿verdad? Tratamos de identificar cuáles son las áreas de fortaleza, cuáles son las áreas de necesidad, cuáles son las preocupaciones que tienen los estudiantes, dónde no están aprendiendo, cuál es el área de aprendizaje más difícil. De tal manera que esto me permita retroalimentar a los estudiantes, hacer ajustes en el proceso y de nuevo volver a recoger la evidencia para ver en qué medida los estudiantes están logrando esos aprendizajes y determinar si lo he logrado para cerrar la brecha, ¿verdad? Que sería el proceso formativo que se lleva a cabo en la sala de clase y es donde más se debe involucrar el docente. Y entonces está la evaluación sumativa. Ahora mismo estamos en un proceso que comenzó el lunes de evaluación sumativa, donde nosotros vamos a emitir un juicio valorativo de cuál es el logro relativo del estudiante en el primer periodo de este semestre, que sería, ¿verdad? Como a mitad de semestre, un poquito más quizás, y vamos a adjudicar una nota. Pues eso es el logro alcanzado del estudiante en un momento particular, que usted utiliza todo lo que esa evidencia recopilada en la evaluación formativa para emitir ese juicio y decir al estudiante, mira, hasta este momento tú tienes esta nota y adjudicamos esa nota. El proceso que vamos a seguir cuando llegue ¿verdad? El periodo de entregar notas finales, pues eso también es sumativo. El proceso sumativo hace acopio de toda la información formativa que se ha recogido en el proceso. ¿Cuál es la más importante? Realmente la formativa, ¿verdad? Que es la que nos permite atender esas áreas de necesidad y poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces estamos recogiendo información y se nos requiere que utilicemos rúbricas. En estos momentos en el recinto de Río Piedras existe la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, que fue una oficina que dirigí desde el inicio por algunos, creo que fueron como 9 o 10 años, y de la que todavía estoy un poco atado porque soy casi asesor del grupo que trabaja ahí. Utilizan mucho la rúbrica, la utilizan en las plataformas que se han creado para estos usos a nivel de recinto, que es la OLAS, de la que le voy a hablar más adelante. Pues utilizan rúbrica. Pues mira, una rúbrica no es otra cosa que un instrumento, es una matriz de valoración en la cual usted va a establecer unos criterios de acuerdo a las actividades que usted genere. Esos criterios tienen una escala que usted va a diseñar y esa escala determina el nivel de ejecución del estudiante y cada criterio dentro de la escala va a tener unos indicadores de desempeño que le van a decir a usted cómo está ejecutando al estudiante y le va a también dar información al estudiante en ese criterio para cada nivel. Así que el estudiante también se puede ubicar y hacer una autoevaluación de su ejecución. Esto nos permite tener una medida aproximada tanto del producto como del proceso, porque usted puede estar trabajando una rúbrica varias veces en el semestre, la misma rúbrica varias veces. Digamos que usted está trabajando con sus estudiantes el desarrollo de una investigación, pues usted puede utilizar esa rúbrica en esos distintos procesos que se dan en la confección de esa propuesta, digamos. Así que se puede utilizar de manera formativa en varios momentos y el estudiante puede ir monitoreando su propio proceso de producción de esa investigación, de esa propuesta. Tiene los siguientes componentes la rúbrica: los criterios, que son los que caracterizan la conducta esperada o requerida para completar la tarea. Aquí, lógicamente, el docente tiene que pensar en cuál es el propósito de esta tarea, cuáles son las destrezas que yo quiero evidenciar, que quiero que se evidencien en esta tarea. Y eso tiene que estar claro desde el inicio, compartirlo con los estudiantes, cuáles son lo que se requiere, ¿verdad? Que ellos completen. Los indicadores de desempeño
que sería el grado de competencia que categoriza la ejecución para cada nivel, y entonces los niveles que usted delimite en esa matriz, ¿verdad?, de valoración, de tal manera que le indique a los estudiantes, tanto cualitativamente como cuantitativamente, cuáles van a ser los valores, las puntuaciones de ejecución, de tal manera que se pueda trabajar con una, ¿verdad?, medida precisa y objetiva. Bueno, lo más precisa posible, porque dentro del la medición en el área de educación, pues hay ciertos niveles de subjetividad. Y entonces esto permitiría un poco limitar esa subjetividad, ¿verdad? Hacerla más, minimizarla. Pero siempre hay unos niveles de subjetividad en todo esto. Aquí yo tengo el contraejemplo. Miren, esto es una rúbrica que se presentó por uno de los programas en el recinto. Y esta yo creo que era para evaluar una presentación oral. Una presentación oral, esta fue la rúbrica que presentó uno de los programas. Ellos iban, digamos que iban a evaluar el volumen de la voz, entiendo yo, ¿verdad? Oraciones completas en esa presentación oral, seguimiento del tema en la presentación y comprensión del sujeto que presenta de la temática. Y entonces desarrollaron 4 niveles de ejecución, empezando por el más alto, que es 4, y terminando con el más bajo, que es 1. No indicaron cualitativamente que era 4, 3, 2, 1, pero podríamos pensar que el 4 es excelente, el 3 posiblemente podría ser bueno, el 2 le podemos llamar iniciado y el 1 le podríamos llamar no logrado, ¿verdad? Usted lo denomina como usted quiera. Pero cuando empezamos a ver los indicadores para que en volumen se le adjudique 4 a un estudiante o se le adjudique 3 o 2 o 1, vamos viendo cómo ellos definieron lo que era el nivel más alto. Dice, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues déjame ver el 3. El 3 dice, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. O sea que la persona que está hablando hubo un 10% que no le escucharon bien. Todos los miembros de la audiencia, ¿verdad? Y el otro dice que es 80. Y entonces en el próximo, fíjense que cuantificaron el 3 y el 2, me imagino que el 4 sería el 100%. Y entonces el 1 dice, el volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Pues yo le preguntaría a la persona, ¿tú tenías un instrumento para medir volumen en ese salón? Porque es de la única manera que yo podría adjudicar 3 o 2, ¿verdad? Tú tenías un instrumento que mida volumen, porque de lo contrario, eso es bien subjetivo, ¿no? ¿Cómo tú le vas a adjudicar eso? La próxima, habla con oraciones completas 99 y el 100%. Habla utilizando oraciones completas la mayor parte del tiempo, entre 80 y 98. Algunas veces entre el 70 y 80 habla utilizando oraciones completas. Raramente habla utilizando oraciones completas. Bueno, pues ahí tendríamos ¿verdad? Otra pregunta. Tendrías que tener una medición bien precisa de cuántas oraciones dijo, cuántas fueron completas, cuántas, y determinar un %. O sea, tendrías que estar en ese salón, esa oración es completa, esa oración es completa, esa oración no es completa. O sea, tendría que estar haciendo un tally de cada vez que el estudiante dice una oración, ¿verdad? Si es completa o no. Bueno, pues eso estamos ahí hablando de la subjetividad envuelta, aunque posiblemente a la persona le dijeron, mira, para que la rúbrica sea más precisa, tienes que cuantificar, y la persona cuantificó, ¿verdad? Dijo, bueno, pues déjame cuantificar. Bueno, pero cuantificaste, pero ¿es realizable eso? Lo puedes hacer, ¿verdad? Seguimiento del tema, se mantiene en el tema todo el tiempo, 100%. Se mantiene en el tema la mayor parte del tiempo, entre 99 y 90. Se mantiene en el tema algunas veces, entre 89 y 75. Pues me imagino que menos de 75, pues sería el 1. Fue difícil identificar cuál fue el tema.
O sea, cuantificaste las primeras 3 y la última no hay cuantificación, pero realmente aunque hubieses cuantificado las primeras, pues tú tienes que tener entonces, además de tener el instrumento para medir volumen, además de tener que estar viendo las oraciones y tener un tally de las oraciones, tienes que estar todo el tiempo viendo si el estudiante se mantuvo en el tema o no, ¿verdad? O si hubo digresiones del tema. Comprensión, el estudiante puede, y esto se lo estoy trayendo igual que estaba en la rúbrica, el estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por su compañero de clase. El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas por los compañeros. El estudiante puede con precisión contestar pocas preguntas y el estudiante no puede contestar las preguntas. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre contestar casi todas y contestar la mayoría, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia para yo darle 4 si las contestó casi todas, pero contestó la mayoría? O sea, ¿cuál es la diferencia entre casi todas y mayoría? Posiblemente, ¿verdad? La persona tiene que tener un criterio bien claro, porque fue donde único no cuantificó. Bueno, yo lo hubiera, si decía con precisión con todas las preguntas, que fueron todas, pero al decir casi todas y la mayoría, me crea una confusión. Así que esto sería un contraejemplo, porque posiblemente la persona puede decir, bueno, pero es que yo, como yo hice esta rúbrica, yo puedo corregir y yo puedo adjudicar la puntuación, porque yo sé lo que yo quiero decir cuando yo digo algunas veces, ¿verdad? Se mantiene en el tema algunas veces. Pero si esa rúbrica la fuera a utilizar otra persona de ese departamento, digamos que es un departamento que decidió utilizar esta rúbrica, varios profesores, pues cada profesor le va a dar una interpretación distinta. Así que no va a haber un consenso posiblemente y eso podría estar afectando si usted va a informar esto a la institución como parte de su avalúo del programa, pues va a crear una inconsistencia en la adjudicación de puntuaciones y eso es una amenaza al proceso psicométrico, al componente psicométrico de confiabilidad, ¿verdad? Así que esto lo traigo como contraejemplo, porque cuando empezamos aquí en el recinto a trabajar con rúbricas, cada programa tenía que desarrollar sus rúbricas y lógicamente pues empezaron trabajando de esta manera, ¿verdad? Estas serían las distintas criterios de lo que acabo de presentar. Esta que está aquí fue otra, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, atendiendo un poco lo mismo, otra rúbrica para medir lo mismo, pero desde otra perspectiva. Esta persona le dio nivel 3, nivel 2 y nivel 1. O sea, y entonces mezcló todo. Aparece el título de la presentación, digamos que es una presentación en PowerPoint, el nombre de los autores, el título atrae la atención del espectador, las diapositivas presentan menos texto que imagen, en las diapositivas que presentan texto predominan frases con una longitud superior a 2 líneas, utiliza un vocabulario llano, simple y preciso, el texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía, pues se le da 3. Estarían en nivel 3, ¿verdad? Aparece el título, el nombre de los autores, el título no atrae la atención, pero informa de manera eficaz el contenido de la presentación, etcétera, ¿verdad? A veces utiliza palabras complejas o de significado pobre. Las faltas de ortografía son solo de tilde. Para el nivel 1 no aparece el título ni el nombre. Las diapositivas presentan, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto, la primera, bueno, está todo mezclado ahí, ¿verdad? El título atrae la atención del espectador. ¿Cómo la persona sabe que eso es cierto? Hizo una encuesta con ellos, con los que estaban allí, para ver si el título era atractivo, ¿verdad? No atrajo la atención, pues entonces tuvo que hacer una encuesta para determinar, ¿verdad? Que no, o sea, o es la opinión de la persona que está escribiendo la rúbrica y está viendo la presentación. Así que, fíjense como de entrada le he traído dos rúbricas que son complicadas para uno adjudicar puntuación. Si usted está evaluando una presentación oral y aquí está evaluando simplemente un poco los aspectos visuales, pero también el vocabulario que utiliza la persona,
etcétera. O sea, y esto pues tiene su espacio también, este tipo de rúbrica, pero está bien compleja poder uno adjudicar una puntuación si usted va a utilizar esta rúbrica, digamos, con diferentes profesores. Doctor, Ajá, la profesora Delgado tiene una pregunta. ajá. Claro. Dice, ¿estos elementos se pueden evaluar mejor con una lista de cotejo en lugar de una rúbrica? Con una lista de cotejos, posiblemente sería más útil, sí, es cierto. Posiblemente podría ser más útil. Si, por ejemplo, una presentación oral, quizás un poco el tipo de actividad que se genera cuando es, ¿verdad?, destrezas, es más útil utilizar una lista de cotejo, es cierto. Se hace más fácil. Se hace más fácil. eh, ¿Verdad? Vamos a estar hablando más adelante porque a veces hay personas que confunden una rúbrica con otras métricas, pero muy buena pregunta. Posiblemente sea el más adecuado. Ok, estas dos rúbricas que yo les presenté, una representa la rúbrica analítica, que fue la primera, y otra representaba la rúbrica holística, que fue la segunda, la de la presentación oral, ¿verdad? Con transparencia. La rúbrica analítica fue, la utilidad es que evalúa por separado distintas partes de ese producto de desempeño. Piense que allí estaban viendo volumen, si se quedaba en el tema, ¿verdad? Etcétera. O sea, estaba viendo, en este caso, ¿verdad? Volumen, oraciones completas, seguimiento del tema y comprensión. Esta rúbrica tenía más elementos, pero estos fueron los 4 que yo seleccioné para la presentación. Así que esta sería analítica porque va viendo cada criterio por separado con distintos niveles de ejecución, ¿verdad? La rúbrica holística evalúa la totalidad del proceso o producto sin jugar por separado las partes que lo componen. Por ejemplo, esta que está aquí sería una rúbrica holística, si estuviera bien construida, lógicamente, porque aquí está un poco compleja la manera, ¿verdad?, en que redactaron todos los indicadores que se supone que se cumplan para el nivel 3. Y si uno se fija, hay veces, por ejemplo, ya lo de la atención, bueno, no aparece el título ni el nombre de los autores de la presentación, ¿verdad? Lo hicieron todo junto, pero no dice nada si el título, pues lógicamente como no tiene título no va a atraer la atención. Pero a mí lo que me preocupa es cómo uno sabe que atrae la atención del espectador, ¿verdad? No hay manera de uno evidenciar eso. Uno tendría que estar mirando las caras de la gente a ver cómo cada cual, ¿verdad? No sé. Se me hace bien complejo yo seguir y poder adjudicarle puntuación utilizando la estructura de esa rúbrica holística. Pero cada una tiene su espacio en el proceso de adjudicar puntuaciones en la evaluación. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso de respuesta enfocada. Es porque evalúan individualmente esas habilidades que requiere que se examine el producto varias veces. Quiere decir que la rúbrica analítica es útil cuando usted va a tener posiblemente un estudiante que lo va a evaluar varias veces con ese producto. Digamos, como les dije, digamos que es una propuesta de investigación, un trabajo escrito que el estudiante, usted le corrige y el estudiante lo va mejorando, ¿verdad? Y usted entonces le da esa rúbrica para que el estudiante vea su progreso de manera formativa, pues, y usted quiere que el estudiante enfoque en unas particularidades de ese trabajo, pues la rúbrica analítica es ideal para eso. Da más trabajo porque usted tiene que corregir más elementos, ¿verdad? Pero la información que se le provee al estudiante es bien específica para que puedan mejorar el producto. Los estudiantes reciben esa retrocomunicación en cada uno de esos criterios y es posible crear un perfil de las fortalezas y retos. Y de hecho, en la concepción del programador se tomó en cuenta eso, ¿verdad? Que se trabajara con rúbricas analíticas para que se pudiera crear perfiles de cuáles eran las áreas de fortalezas de los estudiantes en esos criterios, porque usted puede, si a través del grupo, usted ve que en un criterio los estudiantes puntuaron bajo, pues eso es un área de necesidad para ese grupo. Pero también para el estudiante, usted puede también irse con el estudiante y ver cuál es el área de necesidad o de fortaleza de cada estudiante para poder atender esa dificultad que puede ser a nivel de grupo o a nivel de estudiante para establecer esas acciones transformadoras que se requieren en el
proceso de avalúo del estudiante en el recinto y la evidencia que hay que, ¿verdad? Que hay que tener esas evidencias e informarlas en los planes de acción de los programas. Así que esta matriz de valoración analítica promueve valoración formativa y esa es la utilidad que tiene. Esa es la importancia que tiene. ¿Ah? Que el esquema sería básicamente así. Usted en la columna de la izquierda tiene los criterios que va a evaluar de esa tarea, la escala que va a utilizar, que es en los niveles de ejecución o desempeño, que usted le va a dar puntuaciones. Y entonces ahí en la intersección de la fila y la columna, usted va a escribir los indicadores de desempeño para cada nivel de ejecución de cada criterio. Bien explícito, bien claro, que hayan sido consensuados posiblemente entre las partes, de tal manera que no haya lugar a duda en cómo se va a puntuar ese criterio para ese nivel de desempeño. El uso de rúbricas holísticas, por otro lado, puede ser útil para calificar de manera rápida un proceso en la sala de clase de aprendizaje. Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es por su naturaleza sumativo. Que sea quizás una presentación al final del curso, no necesariamente, ¿verdad? Progresivamente, como podría ser una tarea que usted le va a dar al estudiante de distintas fases para que la prepare. Así que si usted quiere evaluar, por ejemplo, lo utilizan mucho, lo utilizaban mucho en la Facultad de Arquitectura, cuando los estudiantes presentaban los proyectos al final del curso, la creación de una maqueta o un proyecto que tuvieran que diseñar, utilizaban rúbricas holísticas porque era más fácil, era más fluido el proceso de corrección que si trabajaban en una analítica. Posiblemente hubieran trabajado la analítica para el proceso de creación del diseño del estudiante, pero al final, cuando iban a evaluar en la actividad cumbre de presentación de los estudiantes, esas piezas que habían desarrollado, pues lo utilizaban en unas rúbricas holísticas. También en teatro se utilizó mucho en la Facultad de Humanidades para evaluar, por ejemplo, una presentación escénica, ¿no? En el teatro o en el Julia de Burgos, utilizaban rúbricas holísticas porque era más fácil emitir el juicio con ese tipo de instrumentos. Pero el problema de la rúbrica holística es que no provee mucha información ni mucha retrocomunicación al estudiante porque todos los elementos de ejecución están mezclados ahí. Así que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es fácil de utilizar, pero no provee información adecuada al estudiante. Si usted lo que utiliza siempre son rúbricas holísticas, pues va a tener ese problema. Porque básicamente el concepto, ¿verdad? Es simplemente dos columnas. El criterio con el nivel de ejecución y todo junto, ¿verdad? En la parte de esa segunda columna. Estaría todo mezclado ahí. ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es mejor? Pues ninguno es mejor que el otro. Cada una tiene su lugar en el avalúo, dependiendo del tipo de trabajo proyecto y del tipo de retrocomunicación que se le quiera brindar al estudiante. Así que cada una tiene su espacio. Si está bien construida, le provee información tanto al docente como al estudiante de uno de los procesos y una de el proyecto final. Así que usted decidiría cuál va a utilizar. Usualmente como les dije, para el avalúo institucional, se sugiere la rúbrica analítica. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo usted elabora una rúbrica? Bueno, pues usted tiene que delimitar el propósito de la rúbrica. ¿Para qué yo la voy a utilizar? Una vez se delimita el propósito y se discute con los estudiantes, selecciona el tipo de rúbrica, analítica, holística. Usted determina si la va a adaptar o construir. ¿Por qué? Porque si usted ha visto una rúbrica que le es útil en una revisión que usted hizo de espacios cibernéticos o de compañeros que han hecho rúbricas y usted le pide que comparta con usted la rúbrica, que dice, mira, esta rúbrica yo la voy a utilizar tal y cual está porque me es útil, yo voy a medir todos esos criterios, está bien elaborada, son los niveles que yo utilizaría, pues yo la voy a adoptar, ¿verdad?
Hay otra que usted dice, bueno, yo utilizaría esta rúbrica, pero yo le añadiría unos elementos que no la tiene o cambiaría estos descriptores porque estos indicadores no están muy claros. Así que usted la adapta a sus necesidades. Otras veces usted la construye de cero. No, yo no voy a usar ninguna porque no atienden las particularidades de la tarea que yo voy a dar. Así que yo la voy a hacer nueva, ¿verdad? Bueno, pues lógicamente, recuerde que si usted la adopta, tiene que dar crédito a la persona o a la institución de la cual usted la obtuvo. Si usted la adapta también y usted indica que fue adaptada por usted, pero le da crédito a la institución o a la persona que compartió la rúbrica. Y si es suya, pues también se da crédito por la misma. Para eso debes revisar la literatura para definir bien esos constructos. Yo voy a darle más adelante un ejemplo de cómo uno lo hace. Crea la escala, qué escala usted va a utilizar. Aquí en la universidad se le sugiere una escala particular cuando OLAS se comenzó a configurar como elemento para recopilar información cuantitativa, pues se discutió mucho con los diferentes programas y se creó una escala que es dual, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 niveles, pero cada escala, en vez de ser 4, 3, 2, 1, se utilizó el 1, 2 para el nivel más bajo, 3, 4 para el segundo nivel, 5, 6 para el tercero y 7, 8 para el cuarto, ¿verdad? Que sería el nivel más alto. Y después yo le voy a decir por qué. Así que usted selecciona o crea la escala, la puede definir cualitativamente, delimita los criterios y o sea, cuáles son los criterios que usted va a considerar en la elaboración, en ese trabajo que usted asignó, que se los comunica a los estudiantes y redacta los indicadores de ejecución y la utiliza y la revisa, ¿verdad? Porque no hay rúbrica perfecta. No hay una rúbrica perfecta. Si usted la va a adoptar, como les dije, eso es identificar una rúbrica ya creada y usted la utiliza tal y como, ¿verdad?, fue creada, pues usted le da el crédito a la persona o a la institución. Si usted la adapta, es que usted identificó alguna, pero la modificó. Y si usted la construye, pues es que usted la desarrolló desde el inicio y es su rúbrica. Y usted se da crédito por ella y algunas personas que hasta le ponen un copyright, derechos de autor. Los niveles de la escala, pues aquí usted tiene que identificar cuántos niveles. La universidad ha identificado 4, ¿verdad? Identificó 4 niveles. Entiendo que para las rúbricas son 4. Pero usted puede utilizar, se pueden utilizar 3, 4. Aquí tenemos lo que dice la literatura, algunos de los descripciones cualitativas de los niveles. Por ejemplo, esa que dice desarrollo aceptable ejemplar, no aceptable competente logrado. El de 4 niveles, iniciado, en desarrollo satisfactorio excelente. Esta que dice no aceptable marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas. No me gusta mucho lo de marginal, ¿verdad? Pero esos son algunos de las que yo he visto, algunos de la manera en que designan ese nivel. 5 niveles, hay algunas que dicen deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. No entiendo lo de excede las expectativas y excelente, porque entiendo que si excede las expectativas, pues fue más allá, ¿verdad? Pero nada, esas son las que he visto. Y 6 niveles, no satisfactorio, poco satisfactorio, muy satisfactorio, bueno, excelente. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, la ACU, la Junta de Directores de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, sugiere 4 niveles. Sugiere 4 niveles. Primero, porque es difícil configurar una rúbrica que tenga 6 niveles. Una rúbrica con 6 niveles se hace bien difícil delinear la diferencia entre 2 niveles cercanos, ¿verdad? Como por ejemplo, excelente y bueno. Entre muy satisfactorio y satisfactorio, sería difícil destacar cuál es la diferencia particular que te lleva a muy satisfactorio versus satisfactorio. Así que como es difícil configurar los indicadores para determinar el nivel de ejecución entre esos niveles que son próximos, pues no se sugiere usar de 6. El problema de usar de 5 o de 3 es que la tendencia en la literatura, lo que dice la literatura es que las personas se van a los medios, que cuando es de 5 se van al tercer nivel, y que cuando es de 3 se van al 2. Y entonces pues no hay variabilidad en la
en las puntuaciones, no se da variabilidad. Entonces, las estadísticas son terriblemente malas, ¿verdad? Cuando se trata, por ejemplo, de buscar digamos, la confiabilidad de la rúbrica que se puede calcular. Se hace difícil calcular los aspectos psicométricos. Así que por eso se sugiere 4. Y por eso la universidad adoptó 4 niveles. Esa es la consideración psicométrica para haber desarrollado el esquema en olas de cuatro niveles. ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Bueno, para esto usted tiene que establecer con claridad qué es lo que usted va a evaluar. Eso tiene que estar claro. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué desempeños usted va a observar? ¿Qué comportamientos, competencias, actividades educativas que usted va a evaluar? Usted tiene que tener eso claro y eso le da el aspecto psicométrico de validez de contenido a la rúbrica. Que esa rúbrica esté alineada con los objetivos de la clase y con lo que usted espera lograr con esa actividad que usted generó y en la cual va a utilizar la rúbrica. Así que eso le da el elemento importante de validez de contenido si esa rúbrica atiende de manera adecuada y esa puntuación, ¿verdad?, está asociada a esa competencia. Para esto, usted busca un buen modelo e identifica las características que definen un buen trabajo. ¿Qué es lo que yo entiendo que es un buen trabajo en un ensayo, en un análisis de un caso, ¿verdad? En una intervención de un estudiante, en una entrevista, en un curso de psicología con un cliente, en lo que sea, ¿verdad? En una ejecución escénica, en una obra, ¿verdad? Cualquiera que sea la actividad que usted haya generado en su disciplina. Así que usted busca un buen modelo de qué es lo que define un buen trabajo, cuáles son las características de un buen trabajo. Entonces, descríbelo más claramente los criterios de desempeño que va a utilizar para llevar a cabo esa evaluación. Y esto debe estar alineado a los objetivos del curso, porque aquí se espera que, bueno, el recinto identificó unos dominios de aprendizaje que están que son parte, ¿verdad?, del perfil del egresado del recinto, que están en la misión de la institución, que es lo que se quiere lograr. Eso está definido en esos documentos normativos. Y cuando vienen las agencias acreditadoras, van a hacer tu evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a la luz de ese perfil. Así que cada curso debe tener un alineamiento, ¿verdad?, de que los objetivos de mi curso atienden de manera directa unos dominios del aprendizaje que fueron identificados en este caso fueron, ¿verdad?, el comité ejecutivo, que fueron los decanos de las facultades, etcétera, que decidieron esbozar ese perfil del egresado. Que si usted no lo conoce, pues yo le voy a enseñar dónde está, para que usted vaya a ese lugar y identifique cuáles son esos elementos del dominio de aprendizaje del recinto que se atienden en cada uno de los cursos. Usted entonces establece esos indicadores y le puede añadir una escala numérica, ¿verdad?, porque la escala numérica lo va a ayudar a usted a cuantificar ese criterio y poder adjudicar una nota. Usted revisa eso que ha plasmado en esa matriz para asegurarse que no le falta nada. Aquí puede utilizar a una persona que sea experta en el área de evaluación o en el área de contenido de la disciplina de su programa, que le ayude a validar esa matriz valorativa, ¿verdad? Y entonces, pues eso le da, fortalece ese aspecto de la validez, que es uno de los elementos psicométricos más importantes de un instrumento de evaluación. Y entonces usted practica la administración de esa escala, como usted la va a estar utilizando para tratar de desarrollar consistencia en esa evaluación. Ser consistente cuando usted vea un trabajo y le adjudique 4 y vea uno similar, no le adjudique 3, sino que si es similar le adjudique 4, ¿verdad? O si le adjudico 3 a este y este es bien parecido a este, pues también le adjudique 3. Así que eso tiene que ver con el componente psicométrico de confiabilidad, que haya consistencia en la manera en que se adjudican las puntuaciones a distintos individuos.
Eso es importante que se desarrolle, porque ahora mismo eso se puede calcular. Ese elemento es cuantitativo, se puede calcular. Entonces, ahora les voy a mencionar otros instrumentos de los cuales alguien ya había mencionado aquí, ¿verdad? Que se confunde mucho con la rúbrica. Por ejemplo, están las escalas de valoración y están las hojas de cotejo. Esto sería una escala de valoración. Fíjense que aquí es bien parecido a la rúbrica porque tiene los criterios. O sea, el estudiante sigue el formato establecido. Esto sería, por ejemplo, en una propuesta, digamos, bueno, el formato establecido, pues ahí usted le puede añadir si es APA, ¿verdad? Si es MLA, etcétera. Cualquiera que sea el formato de la disciplina que usted está atendiendo en esa propuesta. Plantea claramente el problema, propósito de la investigación, el mismo es relevante. Usted va a tratar de evaluar esos tres elementos, ¿verdad? Digo, el planteamiento del problema, propósito y si es relevante. Lo otro, si sustenta la justificación, el significado teórico práctico con evidencias de la literatura, si la revisión de literatura tiene relación con el problema, es pertinente, y si las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores. Bueno, usted entonces establece sus niveles de ejecución, excelente, satisfactorio en progreso iniciado, y le adjudica, le pone unas X, ¿verdad? Un signo de cotejo, una marca de cotejo. Bueno, pues fantástico, ¿verdad? Eso no tiene por qué usted le dio excelente, o sea, bueno, sigue el formato, ¿verdad? Y fue ¿verdad? Adecuado, pues 4. Aquí el estudiante le dio 3 en el segundo y en el tercero y en el cuarto, y volvió y le dio 4 en el próximo. Si usted le presenta esto al estudiante, pues el estudiante le puede preguntar a usted que por qué usted le dio 3 en planteamiento del problema, en justificación y en revisión de literatura. Esto es una pregunta genuina, porque como no tiene los indicadores particulares, pues el estudiante podría cuestionar, ¿verdad? A menos que usted le añada un comentario al estudiante de por qué le adjudicó 3. Eso es una escala de valoración que mucha gente la confunden con una rúbrica. No es una rúbrica, ¿verdad? Simplemente acelera el proceso de evaluar, pero no da información precisa. En la universidad, por lo menos para evaluar el aprendizaje utilizando la plataforma OLAS, no permite este tipo de escala de valoración, pero sí la puede utilizar en la sala de clases. Mi sugerencia es que si usted la utiliza, usted le añada algún comentario al estudiante indicando por qué esa puntuación de 3 en esos 3 elementos. Una nota breve. Y eso pues un poco ayuda a que el estudiante pues no se sienta con la interrogante. Esta, por otro lado, es lo que sería una escala de cotejo, que a veces se utiliza mucho para, pues aquello que dijo la compañera. Fíjense que esto está un poco relacionado con lo que dijo la compañera. Mira, una lista de cotejo a veces es útil porque lo hace rápido, sobre todo si tiene muchos estudiantes que van a presentar, ¿verdad? O lo puedes utilizar en una actividad donde haya movimientos psicomotriz, ¿verdad? A lo mejor en un juego de baloncesto para evaluar a los participantes del equipo, o en un juego de voleibol, o por ejemplo, en una ejecución musical, en una actuación en escena que se están evaluando a varias personas a la vez, pues quizá la lista de cotejo tiene su utilidad, o sea, pero no son rúbricas, ¿verdad? No son rúbricas. Y esta simplemente lo que indica es si se observó esa conducta o esa ejecución o no se observó. Si se observó o no se observó. Y entonces puede tener también comentarios. Siempre el comentario ayuda a identificar, ¿verdad? A llevarle la información al estudiante de por qué se le adjudicó 0, porque ahí usted le daría una puntuación así, 0 si es no, ¿verdad? Así que le daría al estudiante una información de qué es lo que tiene que mejorar. Son útiles porque permiten agilizar el proceso de evaluación para distintas actividades. Así que no las descarten como un instrumento útil si está bien construida. Utilícenla en la medida que usted entiende, pero si es para el recinto,
Si es para el programa que usted representa, pues debe ser una rúbrica. Ajá. Por lo menos aquí hay un comentario de Marieli. Ella dice añadir una columna de comentarios y en esa parte se le explica la área a mejorar al estudiante. Correcto, sí. Sí. Esa es mi sugerencia siempre, ¿verdad? Que no la entreguen así sin un comentario. De hecho, yo, por ejemplo, he ido a competencias de oratoria, he sido jurado en competencias de oratoria, que básicamente es como si fuera una matriz de valoración, ¿verdad? Es como si fuera esta. Y entonces, pues, si uno le da al estudiante una puntuación bajita, pues ellos quisieran ver un comentario ahí. Así que ellos sugieren que se le escriba comentario para que la persona que está en la ejecución pueda mejorar la próxima vez cuál fue su área de debilidad. Así que sí es importante que haya esos comentarios, no sea simplemente, ¿verdad?, un sí y un no y ya. El comentario es favorable para, sobre todo si el estudiante necesita mejorar. Que haya algo positivo en ese no, ¿verdad? Que es, mira cómo puedes mejorar. Entonces, estas son ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, disculpa por interrumpirle, hay un comentario y una pregunta. Rolando dice, en mi caso, la lista de cotejo se la entrego al estudiante para que sepa cómo será evaluado para la tarea y pueda enfocarse en las indicaciones. Muy bien. Y Eso que hace el compañero se está refiriendo al principio ético de autonomía, que todo estudiante debe conocer cuáles son los procesos por los cuales va a ser evaluado. Incluso la rúbrica puede ser compartida con los estudiantes. sí, Ajá. y por lo menos Joan pregunta, ¿existe alguna recomendación institucional o de alguna organización profesional sobre los criterios que deben de ser evaluados en un foro? ¿En el qué? En un foro. En un foro, pues bueno, habría que ¿verdad?, cotejar en el foro. Yo creo que hay un comité de tecnología aquí en el recinto que podría consultarlo, pero eso a veces es bien particular, ¿verdad? ¿Para qué es el propósito? Uno tiene que preguntarle cuál es el propósito del foro, ¿no? ¿Cómo va a ser constituido ese foro? ¿Es entre estudiante, profesor? Y si el estudiante, pues lógicamente, ¿verdad? Uno quiere que haya interacción en términos del contenido de la disciplina. Hay que ver, tendría que delimitar cuáles son los alcances de ese foro para entonces poder determinar cuál es el instrumento más adecuado. Pero no sé si hay buena pregunta, yo no sé si hay un esquema particular, ¿verdad? Yo creo que eso es bien, se deja cada cual, la interpretación de cada cual. No creo que a nivel institucional haya algo bien definido en relación a eso. Yo creo que es algo más particular. No sé si contesta la pregunta. Bueno, los instrumentos de medición, cualquier instrumento de medición, deben poseer dos características psicométricas importantes: que sea válido y que sea confiable. ¿Qué es la validez? Es el grado en que ese instrumento mide lo que se pretende medir, o sea, que hay una relación entre los objetivos y lo que se plasma en ese instrumento, ¿verdad?, de medición, que sea cónsono con los objetivos de enseñanza. La confiabilidad, por otro lado, se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo produce resultados iguales. Quiere decir que está relacionada con la exactitud de la medición. En otras palabras, y esto puede ser expresado matemáticamente, y básicamente podría ser en qué medida usted está adjudicando puntuaciones bien parecidas a trabajos que son bien parecidos, ¿verdad? En ese criterio, para ese nivel. O sea, que usted tenga consistencia en la adjudicación de esa puntuación. Aquí tenemos un problema, y es que cuando vamos a utilizar una rúbrica que ha sido consensuada en un programa y va a ser utilizada para evaluar trabajos dentro de esa disciplina por distintos docentes, pues tiene que haber un proceso, ¿verdad?, de que se reúnan para poder determinar la consistencia entre los jueces. Así que algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño. Proceso de diseño que es atiende este instrumento
mi necesidad evaluativa, o sea, representan los comportamientos, las destrezas, las actitudes, las habilidades que yo quiero evaluar, están representadas aquí. Si la contestación es sí, pues es válido, ¿verdad? Así que las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos. Por lo tanto, se requiere que se administre y se utilice el instrumento. ¿Okay? En el caso de la construcción de instrumentos por profesores, sería muy útil para la validez de contenido, que participe un grupo de profesores expertos en esa disciplina en el desarrollo del instrumento. Y que haya una planilla de especificaciones, ¿verdad? En cierta medida que indique si se está considerando, por ejemplo, una prueba, pues si el contenido está alineado, el contenido del instrumento está alineado a los objetivos del curso. Eso sería la evidencia de validez, porque muchas veces cuando vienen las agencias acreditadoras piden eso, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de validez de ese instrumento? ¿Dónde está? Eso lo preguntan bastante, ¿verdad? En términos de la confiabilidad, cuando se utilizan por muchas personas, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que en estudios generales, y yo participé en un momento en procesos de calibración, en el Departamento de Español, que yo creo que es uno de los que más ha utilizado rúbricas desde el inicio, utilizan mucho la corrección por pares. O sea, se utiliza mucho la rúbrica y la utilizan varios profesores. Pues aquí se recomienda que ellos se reúnan, que lleven unos trabajos con unos niveles ya adjudicados previamente. Y entonces estos evaluadores que están allí, en este caso los profesores, van a trabajar adjudicándole puntuaciones, ¿verdad? Sin saber cuál es el nivel que será adjudicado por otros expertos. Y entonces tratar de llegar a consenso y discutir por qué cada cual le dio qué puntuación para llegar a un consenso y poder calibrarse. Es como calibrar el instrumento. Todo el instrumento necesita ser calibrado, y una rúbrica también. Más allá si se va a utilizar por un grupo diverso de profesores. Y yo sé que ahí se reúnen, el doctor Joel Lucena me ha indicado que él a veces ha participado con los docentes de estudios generales del área de español, calibrando. Cuando, por ejemplo, aquí se tenía un proyecto de administrar una prueba, un ensayo a los estudiantes de primer año, se les administraba un ensayo al inicio de su primer año, cuando la universidad todavía estaba presencial 100%. Se invitaba a los estudiantes, ellos escribían un ensayo y entonces se corregía por profesores de estudios hispánicos, por profesores del área de español, del Departamento de Español en Estudios Generales, y también había se incorporaba 2 profesoras del área de español en educación. Se conformaba este comité y ellos evaluaban eso, adjudicaban puntuación con la rúbrica a esos ensayos y se calibraba, o sea, se trabajaba con un proceso de calibración. ¿Okay? Así que para ver cuán consistentes eran en sus evaluaciones, no fuera, ¿verdad?, pasar que entonces cada cual le adjudicara una puntuación diferente y no hubiese, ¿verdad?, esa confiabilidad, porque esa se puede calcular. Porque si hay mucha discrepancia cuando están en esos comités, pues se discute en qué se fundamentó el juicio para tú adjudicarle 3 en vez de 6, pues entonces se discutía y llegaban a un consenso. Y eso es muy útil, y yo creo que los profesores que han estado en esos procesos han aprendido mucho en términos de cómo se trabaja no solamente el desarrollo de la rúbrica, sino también la utilización de la misma. La confiabilidad se puede calcular estadísticamente, y hay programados que calculan, ¿verdad?, la consistencia entre jueces, lo que le llaman coeficiente de equivalencia, que es entre 2 pruebas distintas, pre y post, ¿verdad?, basado en 2 ocasiones, y la consistencia interna, que es que el instrumento como tal mida un constructo único. Así que se puede utilizar para una diversidad de usos. ¿Okay? Esta es una gráfica que presenta
la relación entre confiabilidad y validez. Fíjense que la intención siempre es llegar al centro, ¿verdad? Ahí no se llegó al centro nunca en la gráfica de la izquierda, pues lógicamente eso no tiene ni confiabilidad ni validez. Sería como un ejemplo, ¿verdad? En esta segunda, la persona apuntó bien, pero fue para un lugar que no era. O sea, este es un ejemplo de que fue consistente disparando, tirando el dardo hacia ese lugar, pero no a donde quería, ¿verdad? No llegó a donde quería, que es la validez. Y en el caso del centro, pues ahí es que yo quiero llegar y fui bien consistente en llegar ahí, ¿verdad? Y eso sería pues un ejemplo gráfico de confiabilidad y validez. Vamos a hablar un poco de cómo uno desarrolla los criterios, digamos, una presentación oral. Pues aquí tenemos esa, ¿verdad? Que fue la de la inicial. Cuando el recinto empezó a trabajar con esta rúbrica se utilizó por mucho tiempo. Yo creo que ya no se usa. Pero cuando se empezó a trabajar con la designación de niveles, recuerdo que de los primeros programas que empezaron a trabajar esto fue la Escuela de Comunicación, ahora, ¿verdad? Que es una facultad de Comunicación e Información, pero en ese tiempo la Escuela de COPU comenzó a trabajar mucho con este tipo de rúbrica y los profesores, era 1, 2, 3, 4, cuando se usaba plantillas de Excel, todavía no existía el programado OLAS. Y entonces los profesores cuando le adjudicaban, veíamos que era 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Le adjudicaban 2.2, 3.5, 3.7. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué si es 1, 2, 3, 4? No, porque lo que pasa es que no es 4, es 3.7. No llegó a la perfección, pero es casi 4, pero no llegó a 4. Así que cada profesor, empezamos a ver que cada profesor le adjudicaba puntuaciones bien diversas a los estudiantes y entonces decidimos hacerla, ¿verdad? De 2, por ejemplo, 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que puede ser que el profesor, el que le daba 3.7, pues ahora le da 3, ¿verdad? O le da 4, dependiendo. Bueno, si es 3.7, se supone que es 4. Pero si era 3.2, pues le da 3, le daría 3 al estudiante. Se quedaría en progreso, pero 3. No sé si me entienden. Y entonces, pues para evitar, ¿verdad? Esas discrepancias de lugares decimales que no se vean bien en la rúbrica. Y llegaron a ese consenso de utilizar la dualidad, ¿verdad? De 1, 2 para el nivel iniciado, 3, 4 para en progreso, 5, 6 para satisfactorio y 7, 8 para excelente. Porque aquí piensa que es bastante bueno, pero no es excelente. O sea que yo le daría 7 mejor. ¿Okay? Claro, recuerden que esto, ¿verdad? Sería lo tejible, lo de la descripción es lo que no está bien. Para un trabajo escrito, cuando, por ejemplo, ¿cómo usted evalúa un trabajo escrito? Pues mire, aquí usted tiene que pensar qué es lo que usted quiere evaluar. Así que, Doctor, ajá, disculpa la interrupción. Es que surgió una pregunta. ajá. Antes de que continúe, claro. Joan pregunta, ¿existe alguna manera en que se puedan hacer rúbricas de rango? He tratado de hacerlo, pero no he tenido éxito. ¿Rubricas de qué? De rango. ¿Que me puede explicar a qué se refiere con rango? Porque esto que está aquí es ordinal, o sea, si la persona pudiera dirigirse verbalmente a través del micrófono. Sí, en confianza, Joan, puedes escribirlo o abrir su micrófono. Sí, yo creo que si abre el micrófono y hace la pregunta, quizás me aclare a qué se refiere con lo de rango. Sí. Porque para mí un rango es una posición, ¿verdad? Sí, ¿Me puede oír? Sí. ahora se escucha. Sí, sí, buenos días. Soy el profesor Joan Pérez. Mire, por lo menos yo conozco el tipo, no soy experto en pedagogía. Ujú. El tipo de rúbrica que usted estaba presentando anteriormente, donde uno de los criterios era excelente y podía ir de 7 a 8, Ajá.
ese tipo de rúbrica, por lo menos, yo lo conozco como una rúbrica de rango. No sé si es el nombre correcto, pero este tipo de rúbrica, donde, por ejemplo, en el criterio de excelente puede ir de 7 a se le puede dar al estudiante 7 o se le puede hacer, se le puede dar 8. Ujú. ¿Se puede hacer en Moodle? Sí, entiendo que sí. Bueno, esta tarde Joel, eso es una buena pregunta. Esta tarde Joel le va a dar el taller, entiendo yo, sobre cómo se transfiere esto a Moodle. No queda claro para mí la contestación, ¿sabes? Se la tendría que preguntar a Joel. Ok, ¿y cuál es el nombre correcto de este tipo de rúbrica? Rúbrica analítica, pero es analítica y no tiene eh, algún nombre más específico en el que se pueda deducir que lo que el tipo de rúbrica va en dentro de cada categoría puede haber una diferencia en la puntuación. Bueno, el nivel de la escala, ¿verdad? Ajá, Es ordinal, ¿verdad? ok. Hay una ordinalidad. Usted sabe que en las escalas de medición está lo nominal, ordinal, intervalo, razón. Son 4 escalas de Ajá, medición. Pues la ordinalidad implica rango, implica posición. Así que sería ordinal. Es ordinal, la escala es ordinal. ok. Sí, es una escala ordinal que se hizo con 2, ¿verdad? Categorización de 2 para un poco atender esas discrepancias que se daban al inicio. O sea, la persona decía, pero es que es más de 3, pero no es 4. O sea, entonces le daba 3, ¿verdad? Pero entendía que se acercaba a lo excelente, pero entonces terminaba dándole satisfactorio porque entendía que como no había esa dicotomía ahí, pero ahora le daría, bueno, es excelente, pero no 8, y le da 7, ¿ves? Porque está este tipo de profesor que es bien particular, bien específico, y un poco quisimos atender esa necesidad que ellos tenían de, en cierta medida, dentro de un nivel diferencial, que era lo que ellos querían. Ok, ok. Y Ah, pues está muy bien, pues muchísimas gracias. claro, pero es ordinal, la escala es ordinal. Ok, muchas gracias. Bien, cuando uno va a hacer una rúbrica, uno tiene que preguntarse qué es lo que yo quiero evaluar, ¿verdad? Digamos que es un trabajo escrito, pues hay muchas, te dicen, bueno, déjame buscar en la literatura, mira, y yo encontré unas definiciones sobre escritura. Bueno, si usted quiere evaluar grafomotricidad, ¿verdad? Que es la capacidad de ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimiento, habilidad y destreza. Coño, usted está evaluando eso en su salón, pues lo puede utilizar, ¿verdad? Tamaño de letra, la regularidad, la oscilación, todo esto que algunas personas, y esto en un momento algunas profesoras nos dijeron que a ellas les interesaba, pues usted haga una búsqueda y determine qué es lo que usted, lógicamente este es el constructo, grafomotricidad, pero entonces, ¿qué dentro de eso, verdad? Pues mira, dentro de eso está el tamaño de la letra, la regularidad, la oscilación, líneas anómalas, interlineado. Eh, y para poder entonces crear su rúbrica y establecer esos criterios o indicadores, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces dentro de eso, ¿qué es lo que usted va a utilizar? ¿Verdad? Que decida qué es lo que va a utilizar, lo puede evaluar todo, o a usted le interesa algo bien en particular, ¿no? Si es ortografía, la definición de lo que es ortografía, y entonces, yo no voy a discutir todo esto, ¿sabes? Esto es para que ustedes vean cómo uno trabaja las rúbricas, porque uno tiene que hacer una revisión. Pues entonces los indicadores de ortografía, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y entonces las personas destacan. ¿Los va a evaluar todos o solamente algunos? ¿Verdad? Etcétera. Eh, entonces empieza, porque es que de alguna manera usted tiene que construir su rúbrica, así que una manera adecuada es revisión de literatura. Esa es lo que estoy tratando, ¿verdad?, de indicarles, que usted tiene que decidir dentro de todo eso qué es lo que usted va a utilizar. ¿Okay? Composición escrita, pues una definición de composición escrita y entonces los indicadores, ¿verdad? Bueno, aquí ya un poco yo me identifico con ella porque el otro era un poco bien técnico, ¿verdad? Esto ya es un poco más digerible para una persona como yo que soy del área de la ciencia, que se me haría más fácil evaluar la adecuación y riqueza léxica de un texto que la grafomotricidad, ¿verdad? Etcétera.
porque ya uno, en el uso que ha tenido y en la experiencia que ha tenido como docente, pues uno ya sabe cómo evaluar un poco riqueza léxica, ¿okay? Porque el vocabulario es variado, complejo, apropiado al tema, etcétera, a la disciplina, las construcciones gramaticales, las estructuras sintácticas, etcétera. Pues esto un poco ya más entendible para mí, y posiblemente yo diría, bueno, si yo voy a evaluar, porque yo en mi curso de, digamos, de evaluación, o en mi curso de investigación, o en mis cursos de estadística, yo puedo evaluar un escritor, un estudiante, pero yo no me voy a preocupar por lo primero, yo voy así a atender esta parte, ¿verdad? La composición escrita. Y entonces, pues quizás a mí me interese esto, y entonces mi rúbrica la atiendo a nivel de lo particular, ¿verdad? Que sería lo que a mí me interesa que el estudiante demuestre para mi curso. ¿Ok? Van viendo, o sea, que usted tiene que buscar qué es lo pertinente para usted. Y eso se consigue en la literatura. Y hay mucha evidencia, igual hay muchas rúbricas muy buenas en la literatura, y yo le voy a dar más adelante unas direcciones en internet para que usted pueda buscarla. Le voy a presentar unas direcciones en internet, y le voy a presentar 2 espacios donde hay ya también rúbricas hechas aquí en el recinto. Así que usted simplemente para crear esos indicadores, busque en la literatura, que va a encontrar información bien pertinente para hacer claro ese indicador, y entonces usted irlo degradando de acuerdo al nivel de la ejecución. Que eso es lo que es más difícil, la degradación que usted hace de un 4 a un 3, de un 3 a 2 y de un 2 a 1, porque usted tiene que quitar elementos de calidad, ¿verdad? Y esos elementos de calidad tienen que ser evidentes, sobre todo si usted va a utilizar esta rúbrica en un grupo de docentes. Si usted la va a hacer para usted y usted la entiende y usted la puede manejar operacionalmente, pues mire, fantástico. El problema es cuando esa rúbrica es compartida entre varios docentes, que para que se pueda tener confiabilidad en la adjudicación de puntos, de puntaje, pues usted tiene que asegurarse de que esa distinción entre niveles sea evidente y que cada cual lo pueda entender de la misma manera. ¿Okay? Esta fue la fuente que se utilizó para trabajar esos indicadores de escritura. Si fuera pensamiento crítico, les voy a decir que cuando fuimos a hacer aquí se hizo una rúbrica de pensamiento crítico al inicio, porque algunos profesores necesitaban medir ese dominio en sus programas. Entonces se conformó un grupo en el interfacultativo. Cuando yo estaba dirigiendo la oficina de evaluación del aprendizaje, se trabajó con esto y se conformó este grupo y se buscaron definiciones. Se buscó definiciones sobre el constructo, ¿verdad? Pensamiento crítico. Se buscaron varias definiciones. Y entonces, pues, se trajeron las definiciones. Por ejemplo, es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Y decía la literatura que había que identificar y caracterizar, que en el pensamiento crítico hay que identificar y caracterizar argumentos, que hay que evaluar fuentes de información, que hay que evaluar los argumentos, etcétera, ¿verdad? Se fue como que definiendo lo que la universidad quería para el dominio de pensamiento crítico, y que pudiera ser una definición operacional que se le diera a los docentes. Así que se empezó todo este proceso de búsqueda y discusión. Cada cual trajo sus definiciones, ¿verdad? Y no las voy a discutir aquí ahora mismo. Pero básicamente lo que se hizo fue, de las definiciones, empezar a buscar posibles criterios. Por ejemplo, que hay que analizar información, que hay que aplicar procedimientos, reglas y principios en el pensamiento crítico, que se plantean soluciones, perspectivas variadas, conclusiones, inferencias basadas en hechos, síntesis de ideas, que no haya sesgo, ¿verdad?, hacia una posición, etcétera, que se consideren nuevos enfoques al solucionar un problema, que haya toma de decisiones, etcétera. Se empezó a tener esta discusión amplia para poder identificar esos criterios particulares que iba a tener esa rúbrica. ¿Okay? Se empezó a trabajar con
si se traía el concepto de análisis, pues qué implica hacer un análisis, ¿verdad? Todo lo que implica, que es descomponer un todo en sus partes, que se pueda identificar ese principio integrador entre las partes, que es un proceso donde se compara y contrasta, etcétera, ¿verdad? Se empezaron a traer todas estas ideas a la mesa y fue una discusión rica entre distintos docentes de distintas disciplinas. Esto fue un proceso de meses para, ¿verdad?, lograr hacer la rúbrica. Y se completó entonces un esquema inicial de una rúbrica de pensamiento crítico que ha ido transformándose. Esto fue, estaría diciendo, hace más de 10 años, quizás algunos 15 años, que se empezó entonces a traer, porque esto fue un proceso, ¿verdad?, en cierta medida que fue fluyendo año tras año en lo que las personas se acoplaban y se podían, ¿verdad?, integrar al proceso de evaluación a nivel de recinto, pues se trajeron estas ideas y entonces se desarrolló una rúbrica que se le llamó experto al nivel más alto, proficiente en progreso iniciado. Yo creo que esto ha tenido cambios y ya ni se usan esas caracterizaciones, ¿verdad? Ya no se usan esa nomenclatura. Y entonces se trabajó con análisis de información, con aplicación de fórmulas o principios, y para cada nivel se desarrollaron unos indicadores particulares. Esto ha ido cambiando, estos son de los inicios, ¿verdad?, en aquel tiempo. Aquí se medía análisis de información, aplicación de fórmulas o principios, las soluciones, posiciones o perspectivas del que estaba, haciendo el análisis, y entonces las conclusiones y síntesis, digamos, que fueron las 5 que se trabajaron. Y básicamente esa fue la idea. Ahora les voy a presentar estos son algunos de los recursos tecnológicos que existen para que ustedes puedan dirigirse a ellos, ¿verdad? Está Rubistar, que les ayuda a confeccionar la rúbrica. La utilizan mucho los maestros y está en inglés y en español. Está ArtCampus, que creo que tengo un enlace ahora mismo activo ahí. Y esta de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje es un blog que se utilizó inicialmente y se los voy a enseñar. Entonces después vamos a ir a olas para que ustedes vean. No sé déjenme ver si se ve. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahora? Sí, se ve. Ok. Esta es la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, el blog que se hizo originalmente, que tiene como dirección OEAE, está en aquella transparencia, OEAE, uprp.blogspot.com. Esta fue cuando yo era director de esa oficina hace años. Pero el blog permanece y aquí empezamos a diseñar un blog que pudiera ser utilizado por los programas. Y tiene toda la información de los distintos programas a través de los años, desde el 2008 prácticamente, de todos los programas académicos del recinto, de todo, ¿verdad? Estudios generales, humanidades, todos los planes de avalúo que cada programa desarrolló y que muchas veces han seguido bastante fieles al mismo, ¿verdad? De todas las escuelas y todas las facultades del recinto están aquí. Estudios generales, administración de empresas, sociales, todo, ¿verdad? Está aquí. Humanidades, ciencias naturales, todos los departamentos de ciencias naturales, aquí está todo. Así que usted se ubica en su programa y puede entrar aquí para ver. Pero lo más interesante que tiene esto es que tiene una serie de rúbricas que se desarrollaron al inicio. Si ustedes se fijan, están todos los programas académicos del recinto. Y entonces tienen aquí también, por ejemplo, algunas rúbricas desarrolladas por los profesores de esos programas. Por ejemplo, en estudios generales, aquí tendrían la rúbrica de comunicación efectiva de un trabajo de investigación, de la final. Esta es de estudios generales, Colegio de Humanidades, por ejemplo, Facultad de Humanidades, Pensamiento Crítico, Historia de Europa,
estudios hispánicos, comunicación efectiva. Aquí hay una de comunicación efectiva, pensamiento crítico, curiosidad intelectual y aprendizaje de por vida, rúbricas de distintos dominios que son los que se utilizan en el recinto, escuela de comunicación, etcétera. Así que aquí usted tiene, todas esas rúbricas iniciales están aquí. Las rúbricas con los niveles 1 a 8, ¿verdad? De distintas disciplinas están aquí. Así que usted tiene aquí una variedad de información que le puede ser útil para usted desarrollar su rúbrica o ver que usted puede, ¿verdad? Si la quiere adoptar, la quiere mejorar o quiere hacer la suya. Así que ese sería un enlace muy importante para muchos de los docentes. Yo no los conozco a muchos de ustedes, no sé en qué nivel están, ¿verdad? Etcétera. Aquí también tengo OLAS. Se supone que OLAS es el sistema oficial de avalúo del recinto. Este es un sistema que ha evolucionado. Este sistema OLAS, que es la evaluación en línea que tiene el recinto, todos ustedes tienen acceso al mismo a través de su correo electrónico y su password la que usted utiliza para entrar a portal. Es el mismo. Se nutre de la información que le provee el registrador a la oficina de evaluación del aprendizaje. Así que van a aparecer, cuando usted entre con su cuenta institucional, van a aparecer, ¿verdad?, sus secciones ahí con sus estudiantes, para que usted los pueda evaluar si usted entiende que les es útil evaluarlo a través de OLAS para la evaluación institucional. Y eso los programas han identificado unos cursos que son los que se utilizan para la evaluación institucional. Así que se entra a través de ahí, ¿verdad? Usted entra a través de su cuenta institucional y lógicamente aparecen sus cursos. Por ejemplo, aquí yo tengo mis secciones de evaluación y la sección de estadística, ¿verdad? Estadística básica en educación. Y si yo voy, por ejemplo, a la sección, pues van a aparecer aquí, ¿verdad?, los estudiantes con su ¿verdad?, número de estudiantes, etcétera. Pero lo importante de esto es esta pestaña que dice Learning Outcomes and Criteria. Aquí están los dominios del aprendizaje que la universidad dijo que constituyen el perfil del egresado del recinto. Y aquí están esos dominios del aprendizaje, ¿verdad? Capacidad para estudio independiente, no lo voy a leer porque es muy largo, pensamiento crítico, destrezas de comunicación efectiva, sensibilidad ética y estética, literacia de información, curiosidad intelectual, integración del aprendizaje, liderazgo, razonamiento lógico matemático, etcétera, ¿verdad? Vamos a suponer que a usted le interese una rúbrica de pensamiento crítico, ¿verdad? Pues usted entra aquí y aquí ya hay rúbricas hechas. Si usted se fija, ¿verdad?, iniciado, en progreso, satisfactorio, excelente. Y aquí hay unas rúbricas hechas, ¿ok?, que usted puede utilizarlas, o aquí hay una diversidad de rúbricas. Todas estas son rúbricas, ¿sabe?, sobre pensamiento crítico que utilizan los programas y están aquí disponibles en la página de OLAS. Esta es otra rúbrica de pensamiento. Todas estas son rúbricas diferentes. Así que usted tiene aquí una diversidad de rúbricas. Esta era para pensamiento crítico. Si a usted le interesa, por ejemplo, investigación y creación, pues también, ¿verdad? Usted va a ver que aquí están todas las rúbricas que han desarrollado los distintos programas y usted escoge la que a usted le interese, porque a veces uno necesita conseguir, ¿verdad?, algo que le pueda ayudar para usted despegar. Así que es un buen ejercicio el que usted puede hacer, aunque usted no esté utilizando OLAS para el avalúo institucional, porque como les dije, OLAS se utiliza para proveer información institucional en estos dominios del aprendizaje para la diversidad de programas que hay, y cada programa decidió y seleccionó aquellos cursos que van a aportar evidencia del avalúo estudiantil al recinto. Así que si su curso puede ser que no esté, pero usted da un curso donde usted va a evaluar destrezas de comunicación efectiva, pues usted va aquí, ¿verdad?, y busca una rúbrica. Si ustedes se fijan, aquí están los 4 niveles.
Y entonces usted utiliza la rúbrica, ¿verdad?, aquella que le sea más útil a usted para usted poder desarrollar la suya. Esta es, y están todos los dominios del recinto, algunos de ellos bien complejos, como por ejemplo esta: aprecio, cultura y compromiso con los ideales de la sociedad puertorriqueña, caribeña e internacional, ¿verdad? Etcétera. Capacidad para estudio independiente, el contenido de las disciplinas, ¿okay?, pensamiento crítico, etcétera. Sensibilidad ética y estética. Hay algunas personas que miden eso, ¿verdad?, en sus programas. Literacia de información, ¿okay? Así que usted tiene aquí una diversidad de rúbricas que atienden los distintos dominios del recinto ya desarrolladas que le van a ser útiles a usted. Así que es un buen espacio para usted comenzar. Y todos ustedes, los que son profesores del recinto, deben tener acceso a esta plataforma a través de su cuenta institucional, ¿ok? A través de la cuenta institucional de cada cual. Porque, ¿verdad?, aparece ya registrado el perfil del docente, que entiendo que cualquier docente, ¿verdad?, que tenga este contrato en el recinto tiene acceso a esta plataforma. Es bien útil, se la recomiendo, y simplemente ellos están ahora mismo transformando un poco la plataforma, porque la van a cambiar, pero está funcional. Está funcional por lo menos ahora mismo para... no para evaluar, porque usted ahora mismo no podría evaluar, porque ellos tienen unos espacios específicos ¿verdad?, en un tiempo razonable, que abren la plataforma para que el profesor evalúe a sus estudiantes si va a proveer información al recinto, y ellos le avisan. Pero si no, usted puede entrar y como les digo, ver los dominios del aprendizaje y seleccionar una buena rúbrica, porque ya están aquí hechas y son las que utilizan algunos de los programas. Cuando usted entra a ellas, ¿verdad?, pues lógicamente al moverse aquí se está moviendo muchas veces en las que utilizan los programas. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Abro ahora a la discusión, alguna sugerencia. Esta presentación les va a llegar, o sea, ustedes van a tener acceso a la presentación a través del canal YouTube del SEA, pero también si a usted le interesa la presentación en PDF, yo se las voy a enviar al SEA para que se las haga llegar. Así que si hay alguna pregunta, alguna duda, me dejan saber. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. De Le pronto- iba por lo menos a mencionar que no hay ningún mensaje en particular de ninguna duda en el chat. ¿Cómo es? No hay. Que no hay duda en el chat. Pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Oh, mira, sí que Joan dice que me queda la duda de cómo hacer saber si la rúbrica es modificada, adoptada o propia. Bueno, bien. Cuando tú vas a hacer una rúbrica, Joan, tú dices, bueno, yo voy a buscar una. Digamos, tú encuentras una que es en iRubrics, o cuando nosotros empezamos, te voy a dar un ejemplo, cuando nosotros empezamos en el recinto a desarrollar las rúbricas, la profesora Nadia Cordero, que era una profesora retirada de química, que vino a la oficina de evaluación del aprendizaje a colaborar conmigo, pues decidimos empezar a hacer una búsqueda de rúbricas que fuesen útiles para los primeros dominios del aprendizaje que se nos hacía difícil, como por ejemplo de ética, aspectos éticos. Y entonces pues buscábamos en universidades rúbricas que estaban disponibles, porque las universidades las hicieron públicas, y
conseguimos una por ejemplo, de una universidad en Ohio, y nosotros pues nos pareció bien buena esa rúbrica y decidimos escribirle a la universidad si nosotros podíamos utilizar la rúbrica o adoptarla. Ellos nos dijeron, sí, ustedes la pueden utilizar porque es pública, es open source, pero reconozcan, ¿verdad?, que fue desarrollada en la Universidad de Ohio. Y nosotros pues así hacíamos. Y si ustedes se fijan, cuando entren a esas direcciones de rúbricas, muchas de ellas tienen la relación. Mira, esta rúbrica fue adoptada o adoptada por la universidad tal. Bueno, se usó como estaba. O algunas las adoptamos porque no era todo lo que queríamos medir, algunas de las dimensiones pues las adoptamos, hicimos unos cambios, ¿verdad?, transformamos algunas, pero siempre le dimos el crédito a la institución de donde provenía la rúbrica. La cuestión ética, ¿verdad?, de dar crédito a la fuente. Esa sería adoptar. Adaptar o adoptar necesitas que se le dé crédito a la fuente. O si es tuya, si tú decides hacer tu propia rúbrica, pues es tuya. También tú le puedes poner un copyright a esa rúbrica. Y eso han hecho muchos docentes aquí. Esta rúbrica la hice yo. Por lo tanto, le ponen, ¿verdad?, derechos de autor. O sea, no sé si contesta la pregunta. Porque se supone que lo diga. O sea, se supone que la rúbrica diga la procedencia. Muchas de las rúbricas que están en OLAS fueron diseñadas por los programas aquí en la universidad. Fueron diseñadas por los programas y si tú la estás utilizando de OLAS, pues no creo que tú tengas que, porque en OLAS yo no creo que te permita decir ¿verdad?, que la estás utilizando del programa de comunicación pública. Pero si tú esa rúbrica la vas a exponer, en una presentación que tú vas a dar, digamos, en una convención o en un congreso, pues tú tienes que decir de dónde provino la misma. Así que me imagino que debe estar al calce, o sea, porque yo no creo que OLAS permita, si es en OLAS, no te permite a ti. Y esa es una pregunta que se la puedes hacer porque ella me pregunta cómo y dónde debe colocarse esa información. Pues nosotros la colocábamos en la rúbrica, ¿verdad? Cuando la poníamos, la hacíamos pública, de dónde provenía. En ese sentido, sí, cuando tú estás en Moodle, estás trabajando una rúbrica, yo me imagino que en algún lugar te permitiría tú decir dónde, ¿verdad?, darle el crédito a la fuente. ¿De qué manera podemos cambiar la conceptualización de los maestros sobre las rúbricas cuando las mismas rúbricas que publican? Ok. Buena pregunta. ¿Por qué esa pregunta, Isabel? Voy a abrir mi micrófono. Julio, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Bueno, en mi experiencia dando talleres a maestros y tratando y siendo como coach, he notado que los instrumentos que publica muchas veces o que el departamento entrega a los maestros como para utilizar, para evaluar. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo, cuando el departamento publicó la rúbrica que iban a utilizar los maestros para lo de aprendizaje basado en proyectos, que se implementó como una estrategia para reponer el tiempo lectivo, era una cosa que no había forma de mirar ese instrumento. Entonces, lo que me he dado cuenta es que en la medida en que se sigue perpetuando el mal uso de la palabra, del concepto rúbrica, para llamarle rúbrica a una lista de cotejo, para llamarle rúbrica a una escala de valoración, inclusive para llamarle rúbrica a una rúbrica, pero que está mal construida, que no sigue las recomendaciones que acabas de discutir, me sigue preocupando, porque recuerden que ese es el instrumento que está utilizando el maestro en su sala de clase para evaluar el aprendizaje. Entonces, si en la rúbrica dice que te voy a dar 10 puntos por simplemente poner el título, por poner tu nombre, por poner los colores que yo te pedí en el póster, o porque simplemente muchas cosas que observo es que te doy 10 puntos porque lo entregaste a tiempo, lo entregaste en la fecha correcta. Entonces, la rúbrica es para evaluar
la calidad del trabajo. Claro, y el proceso, sí. Y exacto, y el proceso tratando de mirar el aspecto cognitivo o afectivo de alguna manera que se ve evidenciado en un trabajo, en una tarea de ejecución que se hizo. Entonces, es bien retante porque pues todo sí. se trastoca porque las notas son reflejo del uso de esos instrumentos que están mal construidos. Yo imagino que ahí habría que, ¿verdad?, hacer un acercamiento a las autoridades, al secretario de la docencia o a, ¿verdad?, alguna autoridad competente que pueda atender ese problema, porque eso en cierta medida, pues, Definitivo. no está bien que una agencia de gobierno utilice ese tipo de documentos para evaluar al estudiante. O sea que ahí el concepto de validez se pierde, ¿verdad? No, y también entregaban el instrumento. Te puedo hablar específicamente de ese ejemplo porque lo viví cuando estábamos dando los talleres y cuando los maestros tenían que implementar el modelo de aprendizaje basado en proyectos obligatoriamente, ¿verdad? O como parte de un requisito. Entonces también lo entregaron como 2 semanas antes, algo así o sea, que hay muchos elementos de lo que es la evaluación, el aspecto de justicia, de autonomía, beneficencia, todos esos elementos o criterios éticos que tenemos que tomar en cuanto a la evaluación que tampoco se siguen, lamentablemente. Los maestros los reconocen, pero no deja de darle ansiedad, no deja de representar un elemento de ansiedad para muchos docentes que también se sienten que los están evaluando de una manera injusta a ellos, su ejecución, con un instrumento que no fue discutido de antemano, no fue elaborado siguiendo esos principios éticos, ¿no? Yo sé que esto es un tema que no hay una contestación, pero es una preocupación genuina que seguimos viendo, que no veo una acción. Fíjate, eso se ha atendido aquí en el recinto, básicamente reuniéndose personal de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje con estudiantes, con los profesores, ¿verdad?, que están atendiendo el assessment a nivel institucional para ir modificando y cambiando. Y de hecho, profesores a veces se comunican con uno para que uno le evalúe su rúbrica. Eso ha sido, pues un proceso que hemos seguido para evitar eso, precisamente. Y lógicamente, como dije al principio, no hay una rúbrica perfecta, igual que no hay un instrumento de medición perfecto. Todo está sujeto, ¿verdad?, a unos niveles de subjetividad en alguna medida. Y toda medición representa una aproximación de la realidad, no la mide realmente, ¿verdad? Hay un componente de error siempre en esa fórmula el valor observado es igual al valor real más el componente de error. Así que tratar de minimizar eso, pues es el propósito del consenso muchas veces y de adecuar criterios e indicadores que sean fáciles de manejar, ¿no? Y que no haya la ambigüedad. O sea, y yo creo que hemos evolucionado a nivel de recinto en este aspecto, que hay áreas de mejorar, y yo creo que la Oficina de Evaluación de Aprendizaje atiende muy bien este aspecto con los talleres que se le dan a los docentes que se están iniciando en la universidad con sus ¿verdad?, certificaciones. Exige que los docentes que se inician tienen que participar de un proceso de desarrollo profesional, y muchas veces pues estos talleres se planifican para esos fines. Gracias, Isabel, por tu... Gracias a ti, como siempre. No sé si a Joan le contesté la pregunta, John, si te contesté la pregunta que hiciste, lo de la modificación, adopción o creación. No sé si estás todavía ahí. Pero nada, si no hay preguntas, quería pues agradecerle su participación en este webinar, y estoy disponible. Mi correo electrónico es julio.rodriguez19. Lo voy a poner en el... Pues mientras lo coloca, doctor, muchas gracias por la información. ¿Cómo no? Sí, que fue bien interesante, a mí me encantó.
Oye, claro, si ven el chat ahí, están diciendo excelente presentación, que fue súper, excelente como siempre, gracias por todo, etcétera. Bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy.